Mi nombre es Adrián Cáceres, soy secretario gremial de la UAC de General Rodríguez, entidad adherida a la FEP. El día de hoy concluimos la tercera jornada de paro en las calles, como medida de fuerza implementada por la Federación de Educadores Bonaerenses a nivel provincial, en respuesta a la falta de convocatoria y de oferta salarial de parte del gobierno de la provincia. Tuvimos el orgullo y la satisfacción de ver una convocatoria muy grande de docentes en nuestra sede, los 3 días, convocados por la necesidad de manifestar que la educación pública está pasando por un momento muy difícil. No hay inversión, no se cuida al alumno, no se cuida al docente. Necesitamos manifestarlo para que la sociedad obviamente tome conocimiento de esto, que no somos los malos de la película, que estamos peleando no solamente por salario, estamos peleando por buenas condiciones en la educación pública para los alumnos, para los auxiliares, para los docentes, de manera de que esta necesidad de educación de calidad se empiece a concretar desde ahora. ¿En qué situación están hoy en los diálogos por conseguir la recomposición salarial? Que bueno, es lógico que sea por ahí el primer reclamo, pero también, bueno, en este mismo pedido es difícil si no les dan una cosa que además les den la otra, que es la mejora de los edificios, la apertura de otros cargos docentes y directivos que hacen falta, la creación de nuevos salones porque los chicos están en muchos hacinados. Esta situación está un poco desconocida de las autoridades nacionales y provinciales, como si no ocurriera en muchos casos, y podemos entrar en cualquiera o la mayoría de los salones de General Rodríguez de las escuelas públicas para poder observarlo de manera inmediata. Nuestros reclamos, como te decía, ni siquiera están en primer término los salariales, tiene que ver más que nada porque lo salarial es importante porque hoy estamos hablando de trabajadores que son sostenes de familia y por lo tanto es necesario fundamentalmente tener un salario que esté en función de la labor que realizamos. Somos profesionales que hemos invertido en nuestra educación para poder llegar al puesto que tenemos y por lo tanto necesitamos un salario que dignifique nuestra labor y que sobre todo nos permita tener una calidad de vida adecuada, como cualquier trabajador de nuestro país. Sin lugar a dudas, la respuesta que hemos tenido hasta ahora ha sido maliciosa en el sentido de que no hubo una respuesta salarial adecuada. Hubo 2 citaciones de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en las cuales, en las 2 oportunidades, con una diferencia de una semana entre una y otra, la oferta salarial fue la misma. No hubo de ninguna manera una negociación, fue una oferta cerrada que se tomaba o se dejaba. La decisión del Frente Gremial, entre los cuales está la FEP, fue no aceptarla y convocar a un paro a los docentes hasta que no haya una oferta salarial que sea digna de ser puesta a consideración. Cuando recibamos esa oferta, seguramente se verán qué medidas se toman al respecto y se pondrá a consideración de las bases si se acepta o no se acepta. También es cierto que la demanda salarial es muy común y habitual que se produzca en esta época del año por obvias razones, pero también es cierto que nosotros estamos pidiendo citación de paritarias desde el año pasado, y la primera respuesta que hubo fue a fines de febrero, es decir, se busca también generar este clima de incertidumbre, este clima de presión sobre el docente, sobre todo, de buscar que la opinión pública crea que somos los docentes los que estamos esperando el primer día de clases para generar esta situación, pero no es así. Nosotros hemos planteado en más de una oportunidad que la negociación salarial tiene que ser mínimo en diciembre o enero, antes del comienzo de clase, para evitar justamente este tipo de situaciones. A nosotros nos encantaría poder iniciar el ciclo lectivo en todos los ámbitos sin pasar por esta situación. Pero no hay una respuesta adecuada de parte del gobierno que demuestre la misma intencionalidad. Es al día de hoy, que nos citaron el martes pasado, a última hora, a pocas horas del inicio de clases en el nivel primario, y recién la próxima citación va a ser el miércoles próximo. Estamos hablando de una semana, cuando el paro está ya con un alto acatamiento, está claro que la necesidad de solución es urgente, y sin embargo la respuesta oficial es: nos veremos quizás, si Dios quiere, el próximo miércoles. Y hay una situación real que es, después de lo que pasó con el paro de la policía en varias provincias, se subió el mínimo de manera inmediata a 10.000 pesos. Sin embargo, cuando los docentes han solicitado esto, sin llegar al monto de los 10.000 pesos ni mucho menos,
esto se ha negado de manera rotunda. Y bueno, y también, digamos, no se ha acercado ni un poco a la propuesta, obviamente aduciendo cuestiones económicas, que la provincia poco más estuviera quebrada, ¿no? Hay dos verdades que son fundamentales. Todo trabajador merece un rédito de su esfuerzo, de su trabajo cotidiano, y me parece que si el sector policial merece un rédito de 10.000 pesos por mes, es seguramente lo básico y debería seguramente ser mucho más. Pero también es cierto que si la seguridad en la provincia es una prioridad, como corresponde, y es lógico que sea así, ¿no lo debería ser también la educación? Entonces, hay un tope para los merecimientos y para el esfuerzo y el trabajo que hacen los docentes. La educación no debería ser también motivo de ajustar el presupuesto de la provincia y poder, por lo menos, extender este conflicto, de manera de que nosotros sintamos que hay una necesidad de parte del Estado de garantizar la educación pública. Esa es la cuestión que a nosotros nos preocupa. No hay un gesto político que indique que la educación es prioridad, que le quitó el sueño a nuestros dirigentes políticos de decir que las clases comiencen a como dé lugar, con un gesto hacia nosotros. El diálogo siempre está abierto de parte de la dirigencia gremial docente. El tema es que no tenemos diálogo del otro lado, y eso es lo que realmente preocupa. Y nosotros, sin apuntar específicamente a ninguna recomposición salarial de ningún trabajador fuera de lo que es los docentes, nos parece fundamental que haya respuesta a esos reclamos, pero también debemos priorizar lo nuestro. La educación, ¿en qué lugar está en la provincia? ¿En qué lugar de prioridades está en la nación? ¿Y dónde está el gesto político que demuestre que hay un interés de que las clases empiecen? Ahora, ¿dónde está esa parte del presupuesto del PBI que se suponía que había crecido tanto en la inversión de infraestructura, de escuelas y demás? Porque se ha hablado mucho de ese porcentaje que era histórico, que se había logrado recomponer para la educación. ¿Por qué no se trasluce hoy en localidades como General Rodríguez, en infraestructura, en los docentes, en los salarios, en los cargos? Hay dos cuestiones fundamentales en esto. Yo como ciudadano no debería descreer de los números oficiales y aceptar que esa inversión existe y es así. Pero también es cierto que nosotros realizamos cuestionamientos al Consejo Escolar de General Rodríguez acerca de las necesidades urgentes que tienen los edificios escolares de nuestro distrito. La respuesta es: no tenemos presupuesto. Entonces, hay una clara divergencia entre lo que debería y lo que es, entre lo que se dice de un lado y del otro. Es cierto que en General Rodríguez hace falta una inversión muy grande en infraestructura. Eso no se está viendo. Sí hemos visto las netbooks, hemos visto en alguna oportunidad, en algunas escuelas, libros que han llegado y otro tipo de inversiones que todo obviamente es importante y todo es válido. Pero lo que sí es cierto que a mí no me sirve un aula con chicos que tengan netbooks si ese aula está superpoblada, si esta escuela no tiene el equipamiento necesario para que las netbooks tengan conexión a internet, el tecnológico, y tampoco me sirve si ese docente que está frente al curso tiene que sobrecargarse en sus horarios durante toda la semana para poder llegar a un sueldo digno. Porque ese docente seguramente no va a tener la posibilidad de brindar la educación que tiene a un grupo de 45, 50 chicos dentro de un aula donde entran 30. Sí, más haciendo dos veces eso, con dos cursos distintos. Donde hay riesgo de que el techo se caiga, donde no tienen agua potable, donde los baños después de 2 o 3 horas de uso durante la mañana se desbordan y la materia fecal queda desbordada cercano a un comedor escolar, cercano al aula que se está dando clase. Entonces, todas estas situaciones van en desmedro de lo que significa calidad educativa. Seguramente la NECDU es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo de un alumno, pero no en este ámbito, no en este contexto. En este contexto necesitamos otras prioridades. Y hoy en día, la cuestión pedagógica, digamos, ¿en qué puntaje está? Porque se habla de que los chicos también un poco han pasado a la fuerza, que digamos esto también se refleja en los resultados educativos luego. Hay un planteo muy fuerte que lo podemos demostrar cada uno de los docentes que estamos frente a curso, que es que ha bajado la calidad de la educación en función de un montón de variables. No se puede ni siquiera apuntar a un solo sector. Seguramente a nivel social, a nivel político, a nivel económico ha habido un cambio enorme en la sociedad que hace que la calidad educativa haya bajado.
También es cierto que es necesario empezar a reformular los métodos, las acciones, las políticas educativas que se han implementado hasta ahora, porque no están funcionando. Se apunta muchísimo a la inclusión en función de sostener a los chicos dentro de la escuela a como sea lugar, dejando de lado, si es posible, que ese chico tenga su silla para estar sentado, tenga que compartirla con un compañero, si tiene un banco, si tiene las herramientas necesarias para estar durante 4 o 5 horas dentro de la escuela, y eso obviamente perjudica la calidad educativa. Hay docentes que tienen que darles clases a sus alumnos en los pasillos, en un comedor escolar, mientras estás dando clases en el comedor, mientras al lado tenés 50, 60, 70 chicos merendando. Te lo digo con conocimiento de causa porque son situaciones que me han pasado a mí. ¿Y esto, desde los sectores políticos, se reconoce en algún momento esto o se niega directamente que pase? Esto ya corresponde a la opinión pública de determinarlo. Yo lo que veo es, en muchos casos, que se le cae el docente cuando hace estos cuestionamientos. A nosotros como entidad gremial nos han pegado mucho por dejar en evidencia las graves falencias que hay de infraestructura. Pero hace poco se reunieron bueno, no estaba el intendente, en ese momento estaba en el viaje al Vaticano, sí. Pero en ese momento los recibieron por primera vez en muchísimo tiempo en el municipio. ¿No se pudo durante el verano resolver alguna cantidad, un porcentaje lógico dentro de los recursos que existen? Hay que declarar dos cosas. Primero, que el municipio tiene un rol determinado en lo que respecta a la educación del distrito. No es el organismo, gestionar por ahí. Claro, no es el organismo al que le corresponden todas las acciones relacionadas con las escuelas públicas de General Rodríguez. Sí. Pero sí no podemos desconocer que como dirigentes de gestión y de acción dentro del distrito, tienen que tener también las herramientas como para poder valorar y darle más entidad a las demandas que tienen las escuelas de General Rodríguez. No solamente en inversión económica, que seguramente lo hacen o lo harán, pero también en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión. Más allá de las responsabilidades, la gestión tiene que apuntar a que las escuelas de Rodríguez están en una situación muy grave y que hay pocos cambios hasta la fecha. Hay situaciones de escuelas que históricamente siguen reclamando su edificio, que siguen reclamando que se terminen obras que todavía no han sido finalizadas. Casos históricos en donde hubo graves falencias de gestión, donde hubo situaciones incluso de malversación de fondos y de situaciones que no han podido ser esclarecidas todavía y que han parado durante años obras. Como el caso del Tapié. Como el caso del Tapié, que están en situaciones de gravísimas falencias estructurales y que no han sido solucionadas. El caso de la Escuela 19, el caso de la Media 2, que viene reclamando su edificio, un edificio genuinamente escolar hace años y que no ha sido conseguido todavía. Sabemos y estamos en conocimiento de que se han gestionado no solamente edificios escolares nuevos para jardines de infantes y establecimientos primarios, sino también aulas. Pero los tiempos son tan largos entre el anuncio de que tenemos el terreno, tenemos el edificio ya concretado, a que se pueda inaugurar y que los chicos puedan entrar, que se hace más grave todavía la situación actual. General Rodríguez ha crecido demográficamente mucho en los últimos años, ha tenido un crecimiento muy grande, ya es parte del conurbano bonaerense con sus virtudes y sus defectos, y lamentablemente la cantidad de escuelas públicas en General Rodríguez no ha sabido poder sostener ese crecimiento, y entonces tenemos una gran cantidad de vacantes que no se pueden cubrir porque los edificios no dan abasto, y tenemos un hacinamiento muy grande en las escuelas públicas debido al hecho de que hay que incorporar a la mayor cantidad de alumnos, y no estamos en condiciones de hacerlo. Y por eso también hay situaciones como que la gente que incluso no es la más favorecida económicamente tenga que mandar a los chicos a escuelas privadas y pagar altas cuotas. Seguramente, el tema de la escuela privada es algo que a nosotros también nos corresponde analizar. Seguramente la escuela privada cubre en cierto sentido las falencias que tiene la escuela pública, pero yo quiero dejar, esto lo digo a título personal y creo que es un análisis que tenemos que debatir seguramente todos los integrantes de la comunidad educativa. La escuela pública tiene que ser sostenida, tiene que ser avalada por los dirigentes políticos, tiene que ser sostenida también por todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa.
no en desmedro de ningún otro sector de la educación. La escuela privada seguramente debe tener que cubrir unas graves falencias que tiene el sistema educativo de la provincia, y que lo siga haciendo me parece importante. Pero más allá de eso, que lo haga bien, mal o más o menos, no nos interesa. Lo que nos interesa es que la escuela pública tenga el mismo nivel, que tenga la misma capacidad de sostener la educación como lo hace una escuela privada. Es decir, que la oferta de una escuela privada no sea en desmedro de la escuela pública. Entonces, el día que yo pueda elegir una escuela privada o estatal y que me brinde la misma calidad educativa, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, que la escuela pública pueda sostenerse por encima de todas las demás ofertas. Y ahí es donde vamos a tener la posibilidad de que un padre pueda elegir la escuela para su hijo más allá de si es pública o estatal. Que lo elija por la calidad que le brinda, y que el docente, que es el mismo que el que trabaja en escuela pública y en privada, pueda tener la misma capacidad de trabajo en un ámbito y en el otro. ¿Y por qué pasa que hoy, en este paro que todavía transcurre y que puede que se dilate mucho más, los chicos aquí en General Rodríguez, los que van a escuelas privadas, hayan comenzado las clases mientras que los chicos de la pública no? ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué los docentes van a trabajar en un caso y no al otro si los sueldos son cubiertos por la provincia, por la nación? Sí, en parte son cubiertos por la provincia, que esas escuelas que tienen el apoyo estatal. Lo que a nosotros nos ha llegado versiones a través de nuestros afiliados y delegados, que los profesores y docentes de escuelas privadas en general reciben presiones para no realizar medidas de fuerza. Las presiones tienen que ver con el hecho de que no se les renueva el contrato, o pueden llegar a ser despedidos si acceden a realizar medidas de fuerza. Esto obviamente nosotros lo recibimos como cuestionamiento por parte de los afiliados, y no podemos ni debemos llevarlo a consideración de nadie, más allá de poder aceptar esto y de solidarizarnos con aquellos docentes que reciban presiones. Es importante que se sepa que la escuela privada tiene las mismas necesidades que la escuela pública en muchos sentidos. El docente de la escuela privada obviamente también tiene el mismo sueldo que el docente de la escuela pública, y necesita también una recomposición salarial. Y es importante que trabajemos todos juntos para que estos docentes no reciban presiones, y en el caso de que consideren oportuno participar de una medida de fuerza, lo hagan. Porque hay que garantizar obviamente lo que la escolaridad a todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires, no solamente a los que tienen la posibilidad de ir a una escuela privada. Sí es cierto que nosotros trabajamos en el ámbito gremial, trabajamos para las escuelas públicas, y nos preocupa mucho más lo que pasa en una escuela pública, en el sentido de que es donde tenemos incidencia. Pero la parte educativa de la provincia participan también las escuelas privadas y son parte del problema. Y es bueno también que de a poco vayamos construyendo un ámbito en el cual podamos integrarnos de otra manera, no como la que tenemos ahora.